Buenas tardes con todos. Buenas tardes, querida gobernadora, querido Francisco, ministro de Comercio, Camilo Samán, presidente de la Corporación Financiera Nacional, demás autoridades presentes, representantes de gremios, exportadores, productores, ciudadanos, ciudadanas, medios de comunicación, señores periodistas. Gracias por asistir a este foro. Procesos de cambio, procesos de innovación, necesidades de cambio. Quizás tratando de resumir todo lo que hemos escuchado en las exposiciones anteriores, es una clara invitación a la innovación, por sobre todo a pensar en el largo plazo. Escuchando con mucha atención la presentación de Eduardo, de Francisco, creo que hay una clara invitación, un claro desafío, una clara necesidad de un pacto social hacia una visión de largo plazo. Quizás eso nos ha faltado mucho como ecuatorianos, como productores, como exportadores, el poder político, construir esa visión de largo plazo. Y eso es lo que presenta un desafío en estos momentos en un proceso de desarrollo acelerado y de industrialización tardía. Industrialización reciente, esperemos decir, en un tiempo relativamente corto. Todos sabemos que los procesos de transformación representan bastante innovación, cambio de estructuras, y por sobre todo cambio de pensamiento. Así que vamos a tratar de hacer unas reflexiones sobre por qué cambiar la forma de producción, por qué cambiar la forma de generar riqueza, generar emprendimientos en nuestro país. Unos datos que vienen a reforzar todo lo que hemos visto en las presentaciones anteriores es que la estructura productiva no ha cambiado, que seguimos siendo un país principalmente primario exportador, y esto tiene implicaciones directas en la balanza comercial. Vamos a aprender a manejar esto al andar. La mayor parte de nuestra exportación está concentrada en bienes primarios. Estos bienes primarios, fundamentalmente, y lo veremos un poco más desagregado, tiene un gran peso el petróleo, un recurso natural no renovable. Estos bienes, ¿quién está controlando la? Déjeme controlar a mí, yo le aviso. Dentro de estas exportaciones, según intensidad tecnológica, es decir, qué tanto valor agregado o capacidad en transformación tenemos en nuestros productos exportables, también podemos hacer una referencia a que tenemos exportaciones primarias en este segmento y tenemos manufacturas basadas en recursos naturales, entiéndase derivados del petróleo y fundamentalmente residuos de petróleo que constituye nuestra principal exportación. Es decir, todo esto principalmente son productos primarios, y los que tienen muy poca capacidad de transformación o muy poco valor agregado, siguen siendo dependientes de los recursos naturales como el petróleo. Esto lo podemos ver quizás con un poco más de fuerza en este gráfico, en donde vemos el peso del petróleo por sobre las otras exportaciones. Y de hecho esto también es petróleo porque viene a ser fuel oil fundamentalmente, el residuo de petróleo. El peso de las exportaciones sigue concentrado en gran parte en el petróleo y en productos primarios como banano, café, camarón, cacao, atún, pescado, y hay un incremento interesante que hay que seguirlo fortaleciendo de productos no tradicionales, como dijo nuestro ministro de Comercio Exterior. La estructura de las importaciones en bienes de consumo, combustibles, materias primas, no ha tenido una transformación importante, una variación importante,
Pero debemos señalar, por ejemplo, que lo que comienza a acentuarse es la importación de combustibles. Lo veremos un poco más adelante. Y esto representa también un enorme desafío para poder transformar la economía del país. Hemos tenido un proceso de industrialización. Este es un tema de debate. Muchos manifiestan, bueno, sí, el Ecuador sí ha incrementado su capacidad instalada, sí ha tenido procesos de transformación, procesos de industrialización. Pero cuando vemos el consumo de energía por cada sector, ustedes pueden ver en color verde lo que representa el consumo energético de la industria. Y en realidad podemos ver que tiene un comportamiento casi constante en los últimos años. Vemos que en realidad el gran incremento de consumo energético, nuevamente, son los combustibles y fundamentalmente el transporte. El transporte pesado es el gran consumidor, consume aproximadamente el 50% de toda la energía que se consume en el país. Y al tener combustibles subsidiados, al tener combustibles importados, porque mientras no tengamos la refinería del Pacífico en operación, no seremos autosuficientes, seguimos afectando la balanza comercial. Es decir, siguen saliendo dólares para poder sostener la economía o el desarrollo operacional de todo el país. Y esto se ratifica una vez más cuando hacemos un análisis acerca del consumo energético, cuál es la demanda de energía en los países de la región y cuánta de esta energía se consume en la industria. Porque valdría también hacer la reflexión, bueno, el consumo energético no ha crecido, pero veamos cuál es el consumo energético por países en la región. Vemos también que tenemos en el Ecuador un 10% aproximadamente de consumo de energía para la industria. Vemos, sin embargo, que en países como Colombia esto representa el 19%, en países como Chile representa el 20% y en Brasil, que ha tenido un proceso muy interesante de industrialización, representa el 34%. Es decir, el consumo de energía para la industria referente a nuestros países vecinos no es el adecuado. El Ecuador tiene un bajo nivel de industrialización y es por eso que hay que hacer cambios estructurales radicales. Al enfrentar un proceso de industrialización tardía, que es lo que estamos planteando en el Ecuador en estos momentos, esto debemos plantearnos como país hace probablemente 30 o 40 años, al enfrentar un proceso de industrialización tardía, tenemos que buscar mecanismos para hacerlo de manera más acelerada, porque tampoco podemos demorarnos en estos tiempos de globalización, no podemos demorarnos 20 o 30 años en estos procesos de transformación. Indicadores preocupantes. Las exportaciones ecuatorianas han perdido participación en el comercio mundial. Hemos logrado en los últimos años estabilizar la pendiente, pero hemos perdido participación en el comercio mundial. El país es más dependiente de las importaciones. Aquí luego llegaremos a algunas ideas interesantes más adelante en la presentación. Hemos logrado también disminuir un poco esta tendencia, sin embargo, seguimos teniendo una gran dependencia de las importaciones. Ya Francisco nos mostró unas cifras respecto a lo que representa la balanza comercial, es decir, los dólares que entran y salen de la economía. Vemos que el petróleo alcanza a equilibrar un poco la balanza comercial, pero seguimos teniendo un déficit y sobre todo cuando en el análisis vemos que dependemos de los dólares que genera los recursos naturales no renovables y fundamentalmente en este momento el petróleo, que es lo que exportamos, encontramos una gran vulnerabilidad de la economía ecuatoriana. Ya hemos visto, dependemos de bienes primarios que no tienen transformación, valor agregado. El principal es el petróleo. Y sabemos que el petróleo se va a terminar, en algún momento se va a terminar.
seguimos tratando de incrementar reservas, hay una fuerte política para ello, pero en todo caso, el petróleo es un recurso natural no renovable, por lo tanto se agota. Y los otros productos que aportan de manera positiva a la balanza comercial siguen siendo productos primarios que también tienen vulnerabilidades. Los productos agrícolas dependen del clima y dependen también de precios internacionales. Es decir, podemos ver expresamente que hay una vulnerabilidad en la economía ecuatoriana que tiene que ser enfrentada con mucha responsabilidad. La productividad en América Latina se ha rezagado frente a las de otras regiones como Asia Oriental. Podemos ver en este gráfico también en donde la productividad en Asia ha venido incrementándose los últimos 30 años, mientras la productividad en América Latina prácticamente ha permanecido constante. Y aquí valen a hacer algunas reflexiones sobre por qué también plantearnos un proceso de industrialización, de generación de tecnología, ciencia, investigación. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Los que lo han hecho les ha ido muy bien. Este gráfico nos puede dar una muestra de lo que estoy afirmando en estos momentos. ¿Qué ha sucedido con América Latina? Que no ha tenido un proceso de industrialización o de generación de tecnología, de incorporación de tecnología, intensidad tecnológica en sus productos, en su participación en el mercado mundial, y vemos en cambio cómo países de Asia que sí enfrentaron estos procesos de desarrollo de tecnología, de incorporación de tecnología en su oferta exportable, han tenido un crecimiento exponencial. Así que otra gran conclusión, una gran reflexión es que, bueno, nos estamos planteando hacer este cambio, nos estamos cambiando a hacer esta transformación, y a los que lo han hecho les ha ido muy bien. Y América Latina no ha tenido ese proceso radical de incorporación de tecnología como hubiéramos esperado y como ha sucedido en otras partes del planeta. Así que tratando de hacer un resumen o una síntesis de lo que hemos expresado anteriormente, necesitamos tener sostenibilidad y dinamizar la economía, porque tenemos que asegurar el ingreso de dólares a nuestro país, sobre todo en una economía dolarizada. Recordemos que nosotros hemos renunciado a la emisión monetaria y dependemos de los dólares que entran a la economía para poder seguir desarrollando, seguir operando normalmente. Tenemos una realidad, y es que la producción nacional crece menos rápido que la demanda nacional. Aquí hay grandes oportunidades, hay un problema estructural. La producción nacional crece menos de lo que está creciendo nuestra demanda. Ya vamos a ver algunas cifras macroeconómicas. El Ecuador está creciendo y está creciendo más que el promedio de la región. Son datos muy interesantes. Eso significa que los ecuatorianos todos estamos mejor. Hemos alcanzado un nivel de crecimiento a pesar de coyunturas de crisis mundiales que hemos venido enfrentando. Pero la realidad es que la producción nacional está creciendo menos de lo que está creciendo la demanda en estos momentos. Y ya veremos cómo podemos incentivar el aumento de oferta nacional, de producción nacional. Tenemos importaciones que crecen más rápido que la demanda interna. Es decir, estamos siendo más dependientes de las importaciones. Hay una mejora en la vida de los ecuatorianos, hay mejoras en la capacidad adquisitiva de la mayoría de los ecuatorianos, que obedece a un proceso de desarrollo que ustedes conocen. Sin embargo, eso también ha presionado a las importaciones. El mercado ha respondido de la misma manera y tenemos mayor dependencia de las importaciones. Nuestras exportaciones crecen menos que la demanda mundial. Ya hemos visto en los gráficos anteriores, donde el Ecuador ha perdido terreno en su participación en el comercio mundial. La necesidad de producir bienes y servicios con mayor innovación y conocimiento para mejorar la productividad. Los que lo hicieron les ha ido muy bien. Empezaron hace 30 años. Pero a todos los que lo hicieron les ha ido extraordinariamente bien, a todos los países que enfrentaron ese proceso de innovación. Y una reflexión muy fuerte, que en el futuro no tendremos petróleo. El petróleo se va a agotar. Seguimos incrementando reservas, seguiremos
mejorando recuperación de reservas en producción petrolera. Sin embargo, todo recurso natural no renovable se agota y tenemos que prepararnos para la época post-petrolera. Así que cuando hablamos de un proceso de cambio en la estructura económica y en la forma de producción, tenemos que plantearlo también con una estrategia nacional. ¿Por qué hago esta reflexión? Normalmente cuando uno sube intensidad tecnológica, cuando uno agrega tecnología a sus procesos de producción o valor agregado, sucede que uno reduce demanda de mano de obra y ese es un efecto no deseado en el Ecuador. Tenemos que buscar un crecimiento que aumente productividad, que genere industrias, pero que a la vez también siga siendo demandante intensivo de mano de obra nacional. De lo contrario, enfrentaremos, a pesar de entrar en un proceso de industrialización, y esto ha ocurrido en varios países que se han planteado agendas de industrialización y han tenido éxito, sin embargo han experimentado bajas en la demanda de mano de obra en sus respectivos países. Así que tenemos que enfrentarlo con mucha sabiduría, con mucha estrategia, con mucha planificación para poder tener ese cambio estructural fuerte que representa un crecimiento en el empleo y también representa un crecimiento en la productividad. No podemos quedarnos en un cambio estructural débil o en un cambio estructural limitado a ciertos sectores en donde tendremos indudablemente industrialización, pero tendremos una baja en el crecimiento del empleo. Ese es un efecto no deseado y tenemos que tener mucho cuidado de no caer en ese escenario de tener industrialización sin demanda de empleo. Hemos alcanzado algunos logros que nos permiten plantearnos en este momento de manera responsable y no demagógica, más allá de la retórica, un cambio en el modelo de producción, el cambio de la matriz productiva al que hacemos referencia ahora continuamente, porque hemos generado condiciones para ello y hay resultados económicos que nos acompañan coyunturalmente. El crecimiento económico promedio en América Latina, bueno, el Ecuador ha crecido en los últimos años más que el promedio de América Latina. Ha habido una evolución favorable en términos de reducción del desempleo, que tiene límites históricos, y también ha habido un paso del subempleo hacia el empleo pleno, que representa esa mejora en la calidad de vida de los ecuatorianos. Esto es algo histórico, cuando ha habido una inflexión que no se había dado antes, en donde la ocupación plena le gana terreno al subempleo. Hemos generado condiciones o mantenido condiciones de competitividad, que este es un tema muy importante, sobre todo a la hora de promover inversiones público-privadas, cualquier tipo de emprendimiento en donde tenemos que analizar nuestra competitividad. Y aquí nuevamente hacemos referencia a lo que más preocupa probablemente a los productores, a los empresarios en estos momentos. La productividad en una economía dolarizada. Cuando el Ecuador no puede devaluar su moneda, los países vecinos sí pueden hacerlo, y cuando estamos probablemente ante un escenario en donde comience a apreciarse el dólar respecto al euro. Entonces, eso nos va a comenzar a hacer perder competitividad y tenemos que contrarrestar esa pérdida de competitividad de una manera expresa. Y hemos generado algunas condiciones, hemos mantenido algunas condiciones que son importantes para ello y quisiera hacer referencia muy rápidamente, ¿no? Primero, que tenemos la tarifa eléctrica de las más bajas de la región para industrialización, para procesos industriales, y adicionalmente hemos reducido impuestos. Muchos de ustedes, todos ustedes que pagaban energía eléctrica comercial pagaban el 10% del impuesto a la electrificación rural urbano marginal, y eso se ha eliminado justamente para trasladar competitividad al sector productivo. Muy rápidamente hago referencia a los costos del agua para uso agrícola, para uso industrial. La poblacional no tiene costo, eso lo cobran los municipios según nuestra legislación. Sin embargo, vemos que comparado con países como Perú o Colombia,
tenemos una enorme diferencia a favor del productor en el costo del uso, del aprovechamiento de este recurso natural renovable como lo es el agua. De igual manera tenemos que hacer referencia al costo de los combustibles en Ecuador, en donde podemos rápidamente comparar que la estructura de subsidios que el Ecuador ha mantenido, sobre todo en electricidad y en recursos hidrocarburíferos como la gasolina y el diésel, representan un traslado de competitividad al sector productivo nacional, a toda la sociedad, pero particularmente al sector productivo nacional. Vamos hacia un modelo sostenible energético. Nosotros tomamos la decisión de no depender del petróleo para producir energía eléctrica y de tener suficiente energía eléctrica para sostener un modelo de industrialización e inclusive para exportación de energía eléctrica. A Dios gracias tenemos agua para generar energía eléctrica, de lo contrario el escenario fuera distinto, y el 93% de nuestra matriz energética eléctrica será hidroeléctrica en el año 2016 y tendremos capacidad de exportar energía eléctrica. Hemos invertido más de 7.000 millones de dólares en más de 9.000 kilómetros de vías de estructura vial y estamos desarrollando proyectos hídricos multipropósitos. Esto es muy importante, en donde si hacemos bien la tarea, el desafío, y aquí comenzamos a hablar de las alianzas públicos-privadas. Hace pocos días recorríamos con algunos ministros de Estado una obra esperada por la costa ecuatoriana, como es el proyecto de riego Daule-Vinces. Un proyecto que une el río Daule con el río Vinces, creando un canal que prácticamente es un río artificial de más de 70 kilómetros, que va a mover casi 100 metros cúbicos de agua por segundo, prácticamente un río artificial, que va a permitir irrigar todo el año más de 200.000 hectáreas. Es decir, al menos, si no hacemos absolutamente nada, la productividad de esas zonas agrícolas será el doble. ¿Qué vamos a producir en esas zonas agrícolas? Bueno, para eso tenemos que identificar la oferta exportable, la inteligencia de mercados, las oportunidades de mercado. Ya hemos escuchado referencias en la presentación de Francisco, de Eduardo, sobre lo que tenemos que hacer para poder ser eficientes en esas oportunidades. Son más de 1.000 millones de dólares que el Estado está invirtiendo para generar productividad agrícola. Y ahora, si tomamos el desafío tecnológico, podemos llegar a multiplicar por 4 la productividad sobre todo de la costa ecuatoriana, que están orientadas a la primera fase de estos proyectos hídricos, que mitigan inundaciones en épocas de exceso de lluvia y garantizan riego cuando es época seca. Estas alianzas público-privadas tienen que ser eficientes, tienen que ser ágiles y hay que determinar ya con mucha fuerza qué vamos a hacer con esa productividad, qué vamos a incentivar con las políticas públicas. Evidentemente, y lo veremos más adelante, yo voy a plantear 5 ideas definidas de lo que representa este cambio de la matriz productiva o la visión que debemos tener como país para cambiar la estructura económica de los ecuatorianos. Hemos generado también condiciones de competitividad uniendo todas las provincias con telecomunicaciones, con fibra óptica. Ustedes saben que también eliminamos la larga distancia nacional, una irracionalidad regulatoria que causaba fuertes costos a las empresas. Eliminamos el impuesto a las telecomunicaciones, el 15% que se pagaba al agua potable y al deporte en las telecomunicaciones, un absurdo, una irracionalidad que restaba competitividad al sector productivo. Se han disminuido los costos de banda ancha de Internet. Y pudiéramos hacer un rápido resumen de lo que se está invirtiendo en infraestructura, en hidroeléctricas, termoeléctricas, en inversiones hidrocarburíferas, en minería con proyectos estratégicos muy importantes que están en desarrollo o en su fase de exploración avanzada y conectando por primera vez en la historia todas las provincias del Ecuador con una red de fibra óptica que antes no existía. Con los proyectos multipropósitos que representan más de 1.000 millones de dólares de inversión, en estos momentos que ya están en ejecución, debidamente financiados, y 1.500 millones de dólares más de proyectos que estamos concluyendo
sus estudios y que ya estamos consolidando el financiamiento para aumentar la productividad en el Ecuador. Es decir, estaremos invirtiendo 2.500 millones de dólares en proyectos hídricos el próximo año. El país que más invierte en educación, una referencia muy rápida de que no es posible plantearnos un cambio en la estructura económica, en la forma de producción, en la transformación productiva, si no tenemos suficiente talento humano para enfrentarlo. Sabemos que todavía estamos muy lejos de los mínimos deseables, sin embargo el Ecuador ha tomado una decisión muy fuerte de invertir en educación superior y de hecho somos los que más invertimos respecto al Producto Interno Bruto en la región. La CFN ha tenido un rol importante, pero que será mucho más radical en estos próximos 4 años. Hemos incrementado de una manera muy importante los créditos, alcanzando más de casi 2.500 millones de dólares en créditos del 2007 al año 2012. El Banco Nacional de Fomento también ha alcanzado montos importantes de financiamiento en el mismo periodo. Esto se va a incrementar y se va a orientar con mucha más fuerza hacia lo que representa el cambio de la matriz productiva. No debo dejar de mencionar las inversiones que se han hecho en el Banco del Estado, que no son para el sector productivo, pero que generan oportunidades para el sector productivo, en donde se han invertido 2.500 millones de dólares en obras de infraestructura fundamentalmente que generan oportunidades de trabajo para nuestros empresarios, y el banco del afiliado, el BIES, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ha concentrado gran parte de sus financiamientos en créditos hipotecarios que también han generado, son parte de este momento económico que vive el Ecuador y que ha generado oportunidades también para los empresarios. Un dato muy rápido que trata de hacer referencia a que la presión tributaria, la carga tributaria sobre las ventas en los últimos años ha permanecido casi constante, a pesar de que hemos tomado medidas que sabemos que a veces no generan entusiasmo, como el impuesto a la salida de divisas, pero que son necesarias para proteger la dolarización. Algunos me acaban de mirar siempre cuando hablamos de impuestos es así, pero en todo caso son medidas necesarias para proteger el esquema monetario que tenemos en el Ecuador en este momento. Aquí hay unos datos interesantes. Esto es un análisis hecho por el Ministerio Coordinador de la Producción, en donde esta presión tributaria que tenemos sobre ventas, y con los datos que ya les presenté anteriormente sobre los subsidios que tenemos en hidrocarburos, en electricidad, en agua, en el uso del agua, porque vemos que son tarifas mucho más bajas comparadas con la región, y vemos que si consideramos el costo promedio de electricidad, agua y combustibles en la región, solo el costo promedio, podemos hacer una referencia de qué representa eso en relación a la carga tributaria y lo que estamos trasladando comparado con la carga tributaria al sector productivo. Y vemos que por el ahorro de las tarifas eléctricas, por la estructura tarifaria que tenemos en el Ecuador, en agua y en combustibles, estamos trasladando un estimado, considerando costos promedio, de más de 800 millones de dólares en competitividad respecto a la carga tributaria. Así que es una referencia de que estamos generando condiciones de competitividad, y gran parte de lo que voy a plantear más adelante será establecer justamente ese diálogo en donde ustedes, los actores, los exportadores, los productores, tienen que decirnos qué tenemos que hacer y veremos qué podemos hacer para aumentar esa competitividad, que es fundamental para la sostenibilidad de nuestro modelo económico y de nuestra dolarización, nuestro esquema monetario. Hemos tomado medidas muy expresas para proteger la oferta nacional, con reducción de aranceles en materias primas, bienes de capital, para actualización tecnológica, medidas arancelarias para proteger la producción nacional, y esto ha sido una medida exitosa. Basta con ver cuánto en las perchas ahora es productos nacionales respecto a lo que sucedía en el pasado, y hemos aumentado y generado unas políticas públicas de promoción de mercados
preferencia de compras públicas a los productos con mayor componente nacional, y esto va a tener un impulso mucho más acelerado, lo explicaré ya mismo, y la búsqueda de nuevos mercados externos con nuestras oficinas comerciales y con el impulso político de los acuerdos comerciales con los mercados relevantes para el Ecuador. Y llegamos a lo que representa la matriz productiva, el cambio de la matriz productiva, que no puede ser otra cosa que un acuerdo nacional, un acuerdo entre todos los ecuatorianos, en donde tenemos que generar una estrategia nacional, en donde en ese diálogo con el sector privado veremos cuáles son las medidas y hablaremos algunas de ellas que se han visualizado en estas pocas semanas de este nuevo periodo, en donde periodo de gobierno, donde nos hemos planteado este gran desafío. Hacía referencia hace un instante de que no podemos tomarnos en esto ni 20 ni 30 años, tenemos que hacerlo rápidamente, aceleradamente, y es por eso que el Ecuador ha decidido dar un paso hacia la industrialización de una manera radical, y esto requiere, por el monto de las inversiones, participación del sector público, y eso tiene que venir de la mano con la generación oportuna de talento humano y oportunidades. Así que si tratamos de describir, y por supuesto esto siempre es sujeto a debate, si tratamos de describir qué representa este cambio de la matriz productiva y qué buscamos con ella, es indudablemente aumentar exportaciones, sustituir importaciones de una manera estratégica, incrementar productividad y competitividad. Esto es muy importante, porque cuando comenzamos a hablar de intensidad tecnológica, industrialización, pareciera que queremos dejar de lado productos tradicionales de exportación como el banano. Todo lo contrario, queremos exportar más banano. Tenemos un problema de productividad sistémica en muchos productos en el Ecuador. En promedio producimos un 35% menos que otros países de la región. Así que tenemos que aumentar producción, tenemos que aumentar productividad, tenemos que aumentar el valor agregado, es decir, la capacidad de transformación y el valor agregado ecuatoriano particularmente, producción nacional, ya lo dije hace un instante, aumentar oferta nacional e incrementar fuentes de empleo. Las compras públicas. Siempre hacemos referencia a las compras públicas. ¿Por qué? Porque es una poderosa herramienta de certeza, de generar certezas para el mercado ecuatoriano. Las compras públicas manejan, las compras del Estado central, manejan 10.000 millones de dólares al año. En esta profundización de las políticas públicas para favorecer el valor agregado ecuatoriano, la producción nacional, el componente nacional de todos los productos, tenemos que incentivar encadenamientos productivos, indudablemente, generar un sistema de información. Me detengo un poquito en esto. Para que todo esto sea eficaz, tiene que ser transparente, tiene que haber un indicador del componente nacional, y de hecho se está trabajando en una herramienta informática que esperamos esté lista máximo en el mes de octubre de este año, en donde podremos determinar cuánto es el componente nacional. Y aquí hay un sistema muy sencillo de regresión de facturación, en donde podremos ir hasta 5 facturaciones en la cadena de producción, 5 facturaciones atrás en la cadena de producción, y la diferencia entre lo que se ha comprado de exportaciones o importaciones, lo que hemos importado para producir nuestro producto y el precio de venta al público, va a determinar un indicador de cuál es el valor agregado nacional o cuál es el componente nacional de ese producto. Vamos a generar condiciones mínimas para los incentivos de la producción nacional, con un valor agregado mínimo para participar en determinadas licitaciones, y esto tiene que tener una temporalidad muy clara para el sector productivo, para que el sector productivo se prepare para enfrentar esta nueva oportunidad. Y tendremos márgenes de preferencia, quizás esto es lo más importante, una vez que podamos tener transparentado un nuevo sistema de control de valor agregado ecuatoriano, tener márgenes de preferencia, que eso se traduce, mejor precio para los productores nacionales y contratos
de mediano y de largo plazo, generando certezas para el productor. Es decir, vamos a aumentar el componente nacional con la certeza de que tendré un mercado asegurado, una demanda de parte del Estado por determinado número de años, y por supuesto esto se engrana con las políticas de fomento de este tipo de financiamiento con la Corporación Financiera Nacional y, ¿por qué no?, la banca privada, que al tener mayor certeza, menos riesgo, con un contrato plurianual para varios años, podremos generar todas las condiciones para que esa producción nacional aumente de una manera expresa con una política pública de incentivo. Los mercados externos, hay un impulso político que todos ustedes conocen a las negociaciones con la Unión Europea, impulso de las negociaciones comerciales con los mercados relevantes, no solamente con la Unión Europea, con todos los mercados que resultan relevantes para los exportadores ecuatorianos, y una optimización que está en marcha de las listas de productos que se benefician de créditos tributarios por el impuesto a la salida de divisas para promover las exportaciones. En el financiamiento, recursos adicionales, financiamiento para promover este cambio de la matriz productiva. No podemos plantearnos de una manera responsable el cambio de la forma de producción si no tenemos los recursos financieros para eso. El incremento, y esto es una noticia importante, la Corporación Financiera Nacional ha manejado un fondo de garantía de alrededor de 20 millones de dólares. Vamos a incrementarlo en las próximas semanas a 150 millones de dólares, que nos va a permitir apalancar o otorgar garantías para créditos por alrededor de 3.000 millones de dólares con las políticas públicas adecuadas. Es decir, lo que Eduardo hacía referencia en la primera presentación de esta tarde, compartir el riesgo que genera un nuevo emprendimiento. Va a tener un mayor fondo de garantía de la Corporación Financiera para responder a esta necesidad de financiamiento. Y este riesgo que representa todo nuevo emprendimiento, como todos conocemos. Crédito de mejores condiciones, tasas preferenciales para los proyectos que representen un cambio de la matriz productiva. Ya vimos cuáles son los objetivos estratégicos: aumentar exportaciones, disminuir importaciones, aumentar valor agregado, ciencia y tecnología, aumentar oferta de empleo. Ya hemos visto cuáles son los objetivos estratégicos para el cambio de la matriz productiva. Hemos también continuamente mejorado la calificación externa del país. Hemos conseguido que ya 2 veces una de las principales firmas de calificación como Standard & Poor's nos mejore la calificación de riesgo. La semana anterior, y esto es una buena noticia también, la agencia francesa COFACE nos recalificó también el riesgo en el Ecuador, mejorándolo de C a B. Dicho sea de paso, tenemos la mejor calificación de toda la historia con Standard & Poor's, por ejemplo, toda la historia del Ecuador. Esto representa también menos riesgo para el financiamiento, menos riesgo para los emprendimientos que vamos a desarrollar. Y como tenemos que ser rápidos en este proceso de cambio, no podemos esperar que se desarrolle naturalmente, entre comillas, cosa que no ha sucedido en el Ecuador en los últimos 30 o 40 años. Sin embargo, definidas las políticas públicas, también hemos decidido intervenir con determinadas industrias que representan grandes montos de inversión, probablemente entre 10.000 y 15.000 millones de dólares. Tengo ese gran margen de error porque todavía estamos desarrollando los estudios que nos permitirán determinar el dimensionamiento de este tipo de industrias, el tipo de alianza estratégica que vamos a promover, porque lo deseable aquí es tener como socio un operador en cada una de estas industrias, como la refinería ha avanzado mucho. Ya estamos negociando con la entrada de un nuevo socio, que es la empresa petrolera más grande del mundo, para que sea socio en un 30% de la refinería. Eso todavía está en proceso de negociación, pero ese es el escenario ideal. Una participación de un operador de relevancia mundial y con experiencia en el área específica para poder enfrentar el desarrollo de las industrias básicas en un proceso de industrialización tardía, como hacíamos referencia. Proyectos como la refinería, la petroquímica que está al lado de la refinería, de hecho la refinería ya incluye petroquímica básica, metalurgia, siderurgia, astilleros, son procesos que requieren de un impulso del Estado por el monto de sus inversiones, por el monto del financiamiento que se debe alcanzar.
aquí un gráfico muy rápido de que la nueva refinería no solamente va a tener gasolina y diésel, sino también polipropileno, benceno, sileno, toluenos. Vamos a tener ya petroquímica básica para avanzar en este proceso de industrialización. Junto a la refinería se generarán industrias de petroquímica avanzada y de aprovechamiento de productos petroquímicos que van a generar un clúster de desarrollo en una zona económica de desarrollo especial en la provincia de Manabí junto a la refinería. Y este proceso, porque esto ha generado preocupación, decía un respetable analista, bueno, cuando el Estado hace un emprendimiento y fracasa, lo pagamos todos los ecuatorianos, y tiene toda la razón. Por eso hay que actuar con profunda responsabilidad en este tipo de inversiones, y estamos en un proceso ordenado, estructurado, en donde en una fase inicial, en muchos de estos proyectos ya tenemos la visualización y el perfil y un análisis de mercado local y regional inicial, pero esto tiene que tener un acompañamiento de una banca de inversión de clase mundial para que nos permita tener estudios que puedan ser sujetos a un financiamiento internacional que debe ser de esta manera por el monto de las inversiones. Y es en este momento recién en donde tomaremos la decisión de si esto es una inversión privada con los estudios, promoveremos una inversión privada, una inversión pública o una inversión mixta, es decir, una alianza estratégica público-privada en donde el Ecuador y un socio promueva inversión extranjera directa. El ideal para nosotros, y lo digo con mucha energía, es que sea 100% inversión privada. Ese es el ideal, pero al ser inversiones que superan los 10.000 millones de dólares con toda certeza, eso va a ser un escenario complejo si no comparte el riesgo el Estado ecuatoriano. Pero en todo caso, esa decisión la tomaremos cuando tengamos suficiente información, cuando tengamos concluida una prefactibilidad realizada por empresas consultoras de relevancia mundial en cada una de esas áreas. Esto significa que hay que adoptar un compromiso, que tenemos que alcanzar un compromiso por la transformación productiva, y el actor principal de esto no es precisamente el sector público. El sector público va a generar condiciones, va a generar oportunidades, va a compartir el riesgo. Cuando hablamos de aumentar el fondo de garantía de la corporación financiera es que estamos compartiendo el riesgo, pero indudablemente el principal actor del cambio de la matriz productiva es el sector privado. ¿Cuáles son los desafíos? Vamos a continuar desarrollando infraestructura, no nos vamos a detener. Todavía tenemos enormes desafíos en estructura portuaria. Todavía tenemos que generar mayor infraestructura vial. Tenemos que seguir reduciendo costos en telecomunicaciones. Tenemos que impulsar un proceso de industrialización. Lo vamos a impulsar con las políticas públicas para el sector privado y estos megaproyectos, estas megaconstrucciones que representan miles de millones de dólares de inversión, indudablemente requieren un respaldo público, un respaldo del Estado. Tenemos que conformar mesas de trabajo para hablar de competitividad. Hay que sentarnos, hablar con mucha franqueza acerca de competitividad y productividad en nuestro país. Eso representa, por supuesto, políticas públicas, pero también representa compromisos por parte de los empresarios, de los inversionistas. Tenemos que identificar cuáles son esas alianzas públicas-privadas expresas. ¿Cuál es una alianza pública-privada que es de muy fácil entendimiento? Ya lo vimos en la presentación de Eduardo, me parece. Los biocombustibles. ¿Por qué? Porque los biocombustibles tienen una demanda por parte del Estado. Hasta que yo no alcance tener el biodiesel, por ejemplo, en un 5% de origen vegetal en nuestra estructura del combustible que cargamos en nuestros camiones, el Estado puede comprar todo ese producto de biocombustible, todo el biodiesel o el etanol para nuestros vehículos. Este es un claro ejemplo de una alianza público-privada, en donde la certeza del mercado, es decir, que toda la oferta del productor privado va a ser en este caso adquirida por el sector público para proveer de combustibles a nuestro sistema de transporte, representa reducción radical de los riesgos de la inversión, significa una certeza de largo plazo para la inversión privada
y representa un beneficio en balanza comercial para los ecuatorianos y, por sobre todo, un beneficio ambiental por el uso de combustibles vegetales en lugar de combustibles fósiles. Este es un ejemplo sencillo, simple, de una alianza público-privada. Probablemente hay muchas más y seguramente esa visión la tienen ya construida todos nuestros empresarios, todos nuestros exportadores. Tenemos que generar aumento de oferta nacional. Ya hemos visto que va a haber líneas de financiamiento para aumentar la oferta nacional y hemos visto que vamos a generar políticas públicas para garantizar, por medio de las compras públicas, por medio de las compras del Estado, garantizar consumo nacional en las compras públicas, que representan hasta 10.000 millones de dólares. Aquí hay enormes oportunidades que nos permitirán aumentar la oferta nacional. Aumentar la oferta exportable, muy importante. Ya vimos un ejemplo claro para los productos agrícolas con los proyectos multipropósitos, donde hay un expreso subsidio en infraestructura para aumentar productividad de nuestros agricultores. Y tenemos que consolidar los mercados internacionales que sean relevantes para los productos ecuatorianos. Ese es el desafío para generar una economía distinta. Ese es el desafío público-privado, las políticas públicas que se requieren para que esto sea posible, inversiones necesarias para un proceso de industrialización acelerada, tardío, pero acelerado para hacerlo en el menor tiempo posible, generar las condiciones también para que el Ecuador tenga la oferta exportable, los productos que vamos a exportar y, por supuesto, tenga los mercados para esa oferta exportable. En resumidas cuentas, es una invitación a pensar en el largo plazo. El Ecuador ya no puede pensar en el corto plazo. Ese Ecuador no es viable, el Ecuador del corto plazo, como ninguna economía, no es viable. No podemos seguir con la estructura económica de la misma manera que la hemos manejado las últimas décadas, más aún cuando tenemos una economía dolarizada, que depende de los dólares que entren a nuestra economía para sostener nuestro modelo de desarrollo y nuestra intensidad de desarrollo en estos momentos en donde algunos mercados tienen claro decrecimiento. Algunas economías tienen un claro decrecimiento y eso no va a cambiar probablemente en el corto plazo. Así que esa invitación a pensar en el largo plazo representa un pacto social, representa una alianza público-privada, representa un compromiso de apostar por el país, indudablemente representa riesgos también que debemos asumir como sociedad en su conjunto, pero lo más importante, pensar en largo plazo nos permitirá cambiar de una vez por todas la estructura económica del Ecuador. Y yo insisto, redistribuir la riqueza. Y cuando hablo de redistribuir la riqueza, es que vamos a generar mayor oportunidad de riqueza para todos los ecuatorianos. Hemos aprendido en estos últimos años que redistribuyendo la riqueza, todos estamos mejor. A todos les ha ido mejor, todos hemos mejorado nuestras condiciones de vida, nuestras condiciones de generación de empleo, nuestras condiciones económicas. Así que la industrialización es la decisión inevitable para todos los ecuatorianos. El gobierno nacional ha adquirido un compromiso político en este sentido y la única forma de construirlo es si trabajamos juntos todos los ecuatorianos, productores, empresarios, exportadores, sector público, generando las políticas necesarias. Así que el momento de hacerlo es ahora, las condiciones están dadas y el Ecuador del desarrollo inevitablemente nos lleva a plantearnos desafíos de largo plazo a todos los ecuatorianos. Muchas gracias.